¿Empezamos? No. ¿Sí? Vamos a. ¿Edu? Bueno, esta es la clase de cetoacidosis diabética. Es la clase que está basada en el protocolo y nosotros tenemos un protocolo que está hecho en Word PDF, que seguramente quizás lo recibieron. Si no lo recibieron, lo volvemos a compartir para que sepan cómo es el tratamiento de la cetoacidosis. La idea del protocolo, cuando lo hicimos hace un tiempo, fue homogeneizar un poco el tema de los tratamientos, cada uno hacía un tratamiento diferente, y eso generaba un problema que lo que hacía era prolongar la internación del paciente, porque no salía de cetoacidosis nunca, era un drama. Así que lo que decidimos es hacer el protocolo para mejorar los tiempos de internación, o sea, disminuir el tiempo de internación del paciente en terapia, y homogeneizar un poco el tratamiento, porque cada uno se le ocurría hacer cosas diferentes. Bueno, la cetoacidosis es la complicación más grave que puede presentarse en pacientes diabéticos. En general, este tipo de complicaciones se presentan en pacientes diabéticos insulino requirientes, o que tienen un déficit de insulina y tienen que estar muy elevado. Por lo tanto, es muy típica en pacientes con diabetes de tipo 1, diabetes insulino requiriente, y pacientes jóvenes, por una cuestión metabólica. El paciente diabético que no es insulino requiriente y que es muy mayor, en general suele hacer cuadros de síndrome hiperosmolar. No es muy común que hagan cetoacidosis diabética. Van a tener que aprender a diferenciar eso. Los pacientes jóvenes no llegan al hiperosmolar. Los pacientes mayores sí. Y el hiperosmolar también es una complicación, pero en la diabetes no insulino requiriente. Es mucho más frecuente. Por lo tanto, si ustedes tienen un paciente muy mayor que es diabético, pero tiene positivas cetonas, no siempre quiere decir que sea una cetoacidosis, ¿sí? La cetoacidosis es la consecuencia del déficit de insulina, por eso se da muy típicamente en los diabéticos de tipo 1, ¿sí? Ustedes saben que la utilización de glucosa, hace que el cuerpo tenga su sustrato, ¿sí? Para todas las células la comida base es la glucosa, y la insulina lo que genera es justamente eso, que la glucosa entre a la célula y se pueda metabolizar, ¿verdad? Además de otros procesos. Cuando no hay glucosa, el metabolismo cambia. Hay un cambio en el metabolismo, y en lugar de la insulina utilizar la glucosa, no la va a poder utilizar. Al no haber insulina, no va a poder entrar la glucosa a los tejidos. ¿Me siguen en la idea? Y lo que va a suceder es que el cuerpo necesita igual sustrato. Por lo tanto, va a empezar a metabolizar otras cosas que van a ser lo más común, las células musculares y las grasas. ¿Sí? A partir de este tipo de nutrientes, va a tomar energía, lo va a convertir en glucosa. Va a metabolizar el el músculo y las grasas. Y ya no va a tomar sustrato de otros lugares, ¿sí? No va a poder tomar la glucosa. Por eso el metabolismo cambia. Ese cambio en el metabolismo, donde el cuerpo empieza a digerir células musculares y células grasas, lo va haciendo en mucho tiempo. A medida que empieza a pasar el tiempo, cada vez más estos metabolitos de las células musculares y de las células grasas se van a ir convirtiendo en cetonas, ¿sí? Va a ser un proceso que se llama cetogénesis. En realidad, las cetonas son el producto de degradación de estas células, de las células musculares y de las células grasas, que se van a eliminar después a la circulación general. Bien, para yo tener una cetoacidosis, tengo que haber primero cambiado todo un metabolismo, que era tomar el nutriente a partir de la glucosa, ¿sí? A cambiar ese metabolismo y ahora tomarlo de las células grasas y de las células musculares. Estoy comiendo a partir de aminoácidos y de ácidos grasos, ¿bien? En lugar de tomar la glucosa. Ese cambio lleva un tiempo en el cuerpo. Por eso la cetoacidosis no es un cuadro que se pueda revertir de un día para el otro, porque la cetoacidosis es un cambio en el metabolismo del cuerpo. Es, desde el punto de vista clínico, una emergencia médica la cetoacidosis diabética, ¿sí? Es un cuadro grave.
La tasa de mortalidad en los países desarrollados es 7%, eso también lo vemos nosotros. La diferencia entre los países desarrollados y nosotros, que somos subdesarrollados, es que los pacientes que tienen un buen tratamiento con insulina, o una buena obra social, o un buen centro donde se atienden, o un buen diabetólogo que lo sigue, no llegan a la cetoacidosis. Es muy poco frecuente que un paciente que ya está en tratamiento entre en cetoacidosis. Por eso es algo que en los sanatorios privados, donde la gente tiene prepaga, que le cubre la insulina y le cubre el diabetólogo y todos los estudios, no se ve este tipo de cuadros. Este tipo de cuadros es muy clásico en la medicina de la pobreza, donde la gente no se puede comprar, no puede conseguir la insulina, no entra el plan de diabetes, o no entra tratamiento por cuestiones culturales. Hay acontecimientos que la precipitan, como el abandono de la medicación, o el alcoholismo, el estrés, otra cosa que puede aparecer en los diabéticos, desajustes en la dieta, o infecciones. Se caracteriza por debilidad, malestar general, sed, porque el paciente está deshidratado, porque está hiperglucémico, empieza a subir, lo que empieza a tener es hiperglucemia, porque al no poder entrar la glucosa en los tejidos, que no hay insulina, va a estar hiperglucémico. Va a estar deshidratado, porque el límite de glucemia va a estar en glucosuria, ¿sí? Va a estar eliminando orina, glucosa por la orina, va a estar deshidratado. Va a estar poliúrico por esa misma razón. Y la acidosis le va a provocar vómitos, dolor abdominal, taquipnea, ¿sí? Respiración de Kussmaul, y las alteraciones del estado de conciencia en la cetoacidosis son poco frecuentes, ¿sí? Ustedes han visto ya muchos pacientes que tienen cetoacidosis y van a ver que la mayoría de ellos están lúcidos, súper lúcidos, excepto que tengan algún otro factor. Si ven a un paciente que tiene una alteración de conciencia, tienen que pensar que hay otra cosa. ¿Cómo es? El diagnóstico tiene tres puntos básicos que los tienen que saber. Primero es hiperglucemia, o sea, una glucemia mayor a 300 miligramos por ciento. Acidosis metabólica en los gases arteriales, eso se define como un bicarbonato bajo y un pH bajo. Y cetonemia o cetonuria en los test de laboratorio, ¿sí? Entonces, el diagnóstico tiene esta tríada: hiperglucemia, acidosis metabólica y cetonemia o cetonuria. Se quedó muteado su audio. Hola chicos. La glucemia esperamos que esté alta, ¿sí? La cetonemia o cetonuria positiva, no empezamos con las dos cruces, las tres cruces. Voy a decir algo con respecto a la cetonemia. Ustedes saben que nosotros la vamos a pedir solo de diagnóstico la cetonemia. Antes, hace muchos años, solía haber gente que pedía cetonemia de control. No existe eso. La cetonemia es el diagnóstico del tratamiento, el diagnóstico de la patología, ¿sí? Pero no la necesitamos las cruces para saber si va bajando la cetonemia o va subiendo. En general, los ácidos, las cetonas se terminan de eliminar del cuerpo luego de 14 días que nosotros comenzamos el tratamiento con insulina. Por lo tanto, no son útiles este tipo de cetonas para el seguimiento, ¿está bien? Por eso no los pedimos para el seguimiento. ¿Ok? Alguien que me diga sí o no, a ver si estoy hablando sola. Sí, doctora. Bueno, uno que se quede conectado y que me diga sí o no. Bueno, entonces, la glucemia va a estar alta, la cetonemia va a ser positiva, y el pH bajo, con el bicarbonato bajo, el potasio también va a estar bajo en estos pacientes, ¿sí? El GAP es donde vamos a ver las cetonas. Nosotros no vamos a medir cuántas cetonas tiene el paciente, vamos a saber que está acidémico porque tiene un GAP elevado. Va a estar el bicarbonato bajo, y el cloro, al principio puede ser bajo o normal. Bajo o normal. Y el anión GAP va a estar elevado a expensas del bicarbonato. Entonces voy a tener un cloro bajo o normal, un bicarbonato normal y un GAP elevado. Un bicarbonato bajo, perdón, y un GAP elevado. ¿Está bien? Otra cosa que tienen que saber, que yo el otro día les dije a uno por ahí, es que el sodio hay que corregirlo por glucemia. Cuando hagan la cuenta del GAP, tienen que ser de sodio corregido. Porque cuando ustedes tienen un paciente que tiene 600 de glucosa,
Lo que me dan en el laboratorio me va a dar una pseudohiponatremia o alguna cosa rara, ¿se entiende? Entonces lo tengo que corregir por glucemia, ¿verdad? ¿Se acuerdan eso? La hiperglucemia severa, lo que en general hace en el laboratorio es que me altere la medición del sodio. Entonces, antes de empezar a hacer las cuentas del GAP, tengo que corregir el sodio si el paciente está muy hiperglucémico. ¿Bien? Cuando tiene 600, 500, 400 de glucemia, hay que corregir el sodio para empezar la cuenta. ¿Sí? Los pilares del tratamiento, como ya sabemos, estos pacientes son hiperglucémicos, orinan mucho y están deshidratados, porque aparte tuvieron vómitos, están poliúricos, tienen una alteración en la ingesta, hay que reponer el volumen. Hay que reponer la insulina. La insulina va a bajar rápidamente la glucosa en la sangre. Lo que no va a cambiar es el metabolismo de un día para el otro. Por eso a veces tardamos 2 o 3 días en corregir a los pacientes, porque el metabolismo cambia lentamente. La glucosa baja rápido, lo que no cambia es el metabolismo. El cuerpo todavía está comiéndose el músculo cuando yo estoy dándole la insulina. Y el otro punto es corregir el desequilibrio de electrolitos, porque yo puedo tratar muy bien a uno de estos pacientes y me muere de una hipocalemia. Entonces es fundamental tener corrección de los electrolitos. El tratamiento es que el paciente vaya a terapia. En otros centros, estos pacientes muchas veces, depende de las demandas de la población, estos pacientes van a clínica médica en algunos otros centros. En los hospitales de capital, por ejemplo, no hay cetoacidosis en las terapias, pero estos pacientes deben ir a terapia intensiva. Son pacientes que se corrigen rápido, son pacientes que son en general pacientes que tienen baja mortalidad y que van a estar poco tiempo internados, por lo tanto, en general, lo que se recomienda por las alteraciones electrolíticas que tienen es que el paciente vaya a terapia. Le van a poner una vía gruesa, no es necesario que le pongan 2 vías, no es necesario que le pongan una vía central doble lumen, como hacen siempre cuando vienen a cetoacidosis y ahora no tienen doble lumen. Con una vía gruesa en el brazo es suficiente. Si pueden expandirlo por ahí y el paciente tiene buenas vías, no es necesario que le pongan una vía central. Muchas veces suele suceder que estos pacientes han estado muchas veces internados en terapia y por eso no le pueden encontrar vías y además están muy deshidratados. Pero si pueden arreglarse con una vía periférica, mejor. ¿Me siguen viendo y escuchando? Todo bien, Doc, sigue. Fuerte, claro. La sonda vesical la indicamos porque necesitamos sí o sí medir la diuresis en estos pacientes, lo cual es un riesgo de infecciones también. Pero tiene que tener sonda vesical, necesitamos ver la diuresis horaria del paciente. Y busco las causas desencadenantes. Por lo tanto, cuando ingreso un paciente con cetoacidosis, ¿qué me tengo que fijar? Y bueno, si no está infectado, si no tiene una infección urinaria, si no tiene una infección en la muela, el diabético, puede tener una infección en cualquier lugar, puede tener una faringitis, nos ha pasado de tener flemones, amigdalina, o sea, muchas veces nos pasa que le encontramos la infección después, pero es fundamental eso, verlo, buscarlo. Por eso todos le hacemos hemo y uro. Y no le hacemos sedimento urinario. Si creemos que tiene una infección urinaria, el sedimento no nos sirve en el diabético. ¿Sí? Necesitamos el cultivo, porque un diabético puede tener una infección urinaria sintomática, puede tener una bacteriuria sintomática. Entonces necesitamos el urocultivo, no el sedimento. En la guardia le piden el sedimento, pero es una pérdida de tiempo, ¿bien? Hemo y uro. Si no creen que tenga una infección en la sangre, urocultivo nada más. ¿Está bien? El tratamiento lo vamos a hacer entonces. Ya sabemos que lo tenemos que reponer volumen. Cuando el paciente ingresa, le ponemos una buena vía, le ponemos una sonda vesical y lo empezamos a expandir. ¿Con qué? Inicialmente la preferencia es Ringer. Ringer porque tiene un poco de potasio, muy poquito, pero además tiene baja carga de sodio. Ustedes se acuerdan que el sodio del Ringer es menor que el sodio de la solución fisiológica, ¿se acuerdan de eso, verdad? Sí, Doc. Es una solución ligeramente hipotónica. En el caso de estos pacientes, nos va a ayudar, pero lo más importante no es que sea hipotónica, sino que tiene un bajo contenido de cloro. Cuando nosotros pasamos muchas soluciones, demasiados litros de soluciones, en el caso de la solución fisiológica lo que vamos a generar es una hipercloremia. Sí, y eso va a perpetuar la acidosis, que después se los voy a explicar.
Entonces preferimos el Ringer porque tiene menos carga de cloro. Si hay Ringer, mejor Ringer. ¿Sí? Lo ideal es que calculen un déficit de líquido para este paciente. En general un 30% tienen que calcular. Y lo tienen que hidratar. ¿Sí? Es de buena técnica que sepan cuánto le van a poner. Antes con las enfermeras poníamos los Baxter, calculábamos el peso del paciente, o le preguntábamos el peso y calculábamos el déficit. Por ejemplo, no sé, 6 litros, me daba la cuenta, y bueno, me preparaba los 6, 7 Baxter, y les marcaba, las chicas le hacían el número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y tenían que pasar esos en el transcurso de la tarde, por ejemplo. Porque lo que hacen habitualmente es no acordarse de que el paciente, o sea, le ponen la insulina y se olvidan que el paciente tiene un déficit de soluciones, ¿sí? Así que es fundamental que le estén poniendo plan, porque el paciente cuando ustedes lo ingresan, lo primero que le van a hacer es una dosis bolo de insulina. Esa dosis bolo es 0.2 unidades por kilo, o sea, 2 unidades cada 10 kilos, ¿no? Si yo peso 70 kilos, son 2 por 7, 14. Es fácil la cuenta. ¿Sí? ¿Me siguen? 0.2, o sea, 2 unidades cada 10 kilos. 0.2 es la dosis de carga. Depende de dónde lo lean, pueden leer otra. Esta es fácil de acordarse. Esa está en nuestro protocolo y es una dosis inicial de bolo. Le van a hacer 2 unidades cada 10 kilos. Si yo peso 70 kilos, son 14 unidades. ¿Bien? Y después la infusión continua es de 7 unidades, porque es 0.1, una unidad por cada 10 kilos. Son 7 unidades hora, para empezar. Es fácil la cuenta. ¿Sí? La hacen rápido. Buenísimo. ¿Estamos? Sí, Dosis inicial 0.2. O sea, si yo peso 70, hacen 7 por 2, 14 unidades. Esa es la dosis en bolo endovenoso. En bolo. Y la infusión continua, 7 unidades por hora. 1 cada 10 kilos de paciente. Súper fácil calcular. Y eso es para empezar. Y después lo van regulando, si tienen que subir o bajar. ¿Sí? Le van a poner hemoglucotés cada 1 hora, o precision, o lo que quieran ponerle, controles de glucemia cada 1 hora. A veces lo ponemos cada 2, pero cuando ingresa al paciente lo más habitual es que lo hagamos más seguido. Y le van a controlar el ritmo diurético horario. ¿Sí? Una consulta, Doc. Sí. ¿Cómo prepararíamos para la infusión continua? ¿De qué? ¿Nada de insulina? De la insulina. 100 en 100. 100 Sí. unidades de insulina corriente 100 en 100. en 100 mililitros de solución fisiológica, lo que te dice que cada mililitro tiene una unidad, más o menos. Claro. ¿Ah? Dale, dale. Acuérdense, y ahora pasa mucho en las fiestas, que hay mucha cetoacidosis, por eso estamos teniendo esta clase, porque en las fiestas se llena esto de cetoacidosis, o no, depende del año. Habitualmente lo que sucede es que con el calor se desnaturaliza la insulina, y tienen que cambiar el Baxter cada tanto. A veces se van a dar cuenta que, vieron que la insulina es una droga que se pone en la heladera. Cuando vos preparás la infusión, a veces hace mucho calor en la sala, o da el sol y hace 40 grados y se desnaturaliza y deja de tener efecto. Y muchas veces te das cuenta que le estás poniendo mucha insulina y el paciente no le hace nada. Y las enfermeras se dan cuenta de lo mismo, que ya están muy cancheras. Y es muy probable que suceda eso, que le estás poniendo insulina que está desnaturalizada y que muchas veces tenés que cambiar el Baxter. ¿Sí? Tengan presente eso, ¿eh? Estén atentos a eso, porque son cosas que pueden pasar en el verano. A veces, ahora ya con los aires acondicionados no pasa, pero hemos tenido épocas de la sala con mucho calor y pasaba eso. ¿Sí? 100 en 100. 100 unidades de insulina corriente en 100 mililitros de solución fisiológica. Le van a dar el bolo endovenoso, directo. Para mí las 7 unidades, las 14 unidades. Y después las 7 unidades en goteo. Entonces, en el goteo, Gustavo, le pones 7 unidades por hora, 7 mililitros hora. ¿Está bien? Está bien, Doc. Y lo expandís. Mientras vos lo estás expandiendo al paciente, le estás poniendo Ringer. En lo posible, si no tenés Ringer, le pones solución fisiológica. Si querés pasarle las 2, le pasás las 2. Lo que no le podés poner es destroza. El paciente está hiperglucémico todavía. ¿Sí? En general los pacientes vienen con entre 500 400 de glucemia. Esas son las glucemias de ingreso. Eso es lo más fácil de bajar, la glucemia. ¿Bien? Y le controlo el ritmo diurético, porque yo lo voy a estar expandiendo al paciente, pero como está glucosúrico, va a orinar mucho. Sigue perdiendo. ¿Eh? ¿Está bien? Lo que hago en este punto también es suspender la ingesta oral. ¿Por qué suspendo la ingesta oral cuando el paciente está en cetoacidosis?
Porque el paciente va a comer y va a tener ganas de vomitar, porque está acidémico la mayoría de las veces. Entonces le tengo que suspender la ingesta oral, porque este paciente acidémico va a vomitar más. Y si vomita más, me aumenta más el déficit de hidratación que tiene. Entonces no le voy a dar ahora de tomar y de comer. Van a ver que a muchos pacientes vienen con una sed muy intensa. A veces le damos algo de líquido, pero con mucha precaución, ¿sí? Se le puede dar algo de líquido, porque aparte lo mejora el paciente, y algunos absorben bien. Hay pacientes que absorben bien, pero la mayoría vomitan. Entonces lo que terminás haciendo lo terminás empeorando, ¿está bien? Por eso le suspendemos las primeras horas la ingesta oral. Yo particularmente soy partidaria de que si el paciente está mejorando en las primeras horas y está con mucha sed, además vos le corregís más rápido el déficit de hidratación dándole vía oral. Entonces le voy dando de a medio vasito cada tanto para que tome, yo. Pero en realidad, o sea, técnicamente, si uno ve un paciente que está en cetoacidosis, tendría que suspenderle la ingesta oral. Eso es lo que está escrito. Hay que suspender la ingesta oral hasta que el paciente no salga de cetoacidosis. ¿Bien? Si le dan a dar algo, tiene que ser solo agua. No gelatina, no juguito, porque el paciente tiene ganas de tomarse un jugo de naranja, y claro, no sirve, porque le van a subir la glucosa a 500 otra vez. ¿Está bien? Eso es lo que suele suceder. La gente cuando tiene sed le pide a la familia, ay, tráeme un jugo frío, tráeme una Pepsi fría, y eso le sube la glucemia mucho. Entonces, lo que está indicado es suspender la ingesta oral, ¿sí? Y poner la insulina. E hidratar, vía endovenosa, porque suelen ser pacientes que vomitan bastante por la acidemia, y tienen diarrea también. Una vez que yo logro, vamos a lograr, lo primero que vamos a lograr, y el primer objetivo que buscamos es disminuir la glucosa. Pero en realidad nuestro objetivo no es disminuir la glucosa, sino ponerle insulina. Lo que queremos hacer es cambiar, el objetivo del tratamiento de la cetoacidosis es cambiar el metabolismo. Que el cuerpo deje de comer músculo y ácido y grasa, y que empiece a comer glucosa. ¿Se entiende? Que la glucosa empiece a entrar a las células. Ese es mi objetivo en el tratamiento. Que cambie el metabolismo. El primer punto va a ser que yo voy a lograr rápidamente el descenso de la glucosa, porque con la insulina que le doy, la glucosa va a entrar a la célula. Todavía no cambió el metabolismo. La glucosa va a estar normal, pero va a seguir la acidosis. ¿Me siguen? Sí. Sí, En el doc. músculo todavía hay células que se están comiendo a las proteínas, ¿sí? Todavía el músculo se está degradando para formar glucosa, o para formar otros metabolitos para comer. ¿Sí? Hay tejidos que siguen haciendo ese metabolismo alterado. Eso no lo voy a detener en una hora. Yo en una hora puedo corregir la glucosa, la glucemia, pero no voy a corregir el metabolismo. Entonces, lo primero que yo voy a lograr como respuesta al tratamiento es el descenso de la glucemia, porque yo ya le puse insulina. Cuando la glucemia empiece a bajar por debajo de 200 miligramos por ciento, le voy a indicar un paralelo de dextrosa. Y le voy a poner dextrosa al 5 a 42 gotas por minuto. ¿Sí? Y esto lo que me va a hacer es evitar la cetosis por ayuno, porque el paciente está en ayuno. ¿Y qué va a hacer entonces? ¿Se va? ¿Se va a Yamila? Nadie está hablando. Hola, doc. Disculpe, aprovechamos ya estamos hablando de un minuto. ¿Podemos cortar y volver a intentar? Ah, perdón. Bueno, digo, hasta que se corte. Esto lo que va a hacer es evitar la cetosis por ayuno, ¿sí? Yo todavía no logré corregir la acidosis, solamente estoy empezando el tratamiento con insulina. Estamos en las primeras horas del tratamiento. La cetosis todavía no se va a corregir, ¿sí? Yo le voy a dar insulina y le voy a dar dextrosa, ¿sí? Para que el cuerpo use la dextrosa que le estoy dando. ¿Me siguen? Sí, doc. Sí, sí. Para que la glucosa entre a la célula le tengo que dar, ¿qué? La insulina, la dextrosa y el potasio. Así entra la dextrosa o la glucosa a la célula. De esa forma. Le tengo que dar esas tres cosas. Por eso el potasio también es tan importante. Cuando le empieza a poner insulina va a empezar a bajar porque entra con potasio. La glucosa entra con potasio a la célula. ¿Bien? ¿Quieren que salgamos y empezamos otra vez? Sí, doc. Espérenme.